se hace con la finalidad de tener todo ordenado, ¿no? Y todo bien distribuido. Y además, en una situación en la que, por ejemplo, haya una falla que se pueda presentar, sea fácil de ubicarla, porque si tú no tienes un plano eléctrico, no tienes referencia de nada, pues ¿dónde vas a saber si hay fallas, ¿no? Y para el tema de mantenimiento también, ¿sí? Entonces, para identificar los conductores, los cables, con un plano referencial siempre es bueno. Acá estoy mostrando un tablero que, como ustedes pueden ver, este tablero pues no se ve tan bonito que digamos, de hecho no está ordenado, o sea, no está peinado. Un tablero se debe de peinar, y se debe de peinar bonito los cables y hacerlos pues, digamos, no tan enredados como lo que está acá. Cuando se presenta este tipo de situación, tranquilamente puede ocurrir una falla, e inclusive se puede dar un evento, digamos, fatal, que puede producirse a partir de esto un incendio, ¿sí? Porque gran cantidad de incendios se producen justamente por el tema de la instalación eléctrica. Bien, entonces, en instrumentación se habla de bastante de la norma ISA. La norma ISA es la que justamente verifica los planos PIAN-ID. La norma ISA verifica lo que son los sensores, las normas para los sensores, verifica también eh, lo que es la programación de PLCs, entre otros, más que todo relacionados con la instrumentación y la automatización. Esa es la norma ISA, ¿ya? Dentro de la norma ISA hay varias, ¿sí? La que nosotros vamos a trabajar bastante es la norma ISA, la S5.4, son diagramas de lazo de instrumentación, ¿sí? Está la norma ISO 5.5, símbolos gráficos para la visualización de procesos también. Le voy a pedir a usted, por favor, que amplíe la información de estos dos, ISA 5.4 y 5.2, ¿ya? La ISA 5, la 5.4 y 5.5. La ISA 5.2 hace referencia a diagramas lógicos binarios para operación de procesos, o sea, programación de PLCs. Muy bien, entonces la norma ISA se usa en planos, diagramos PIAN-ID. Por ejemplo, en acá tenemos lo que es un proceso de fluido, flujo, que si no hubiera un plano PIAN-ID, lo que tendría que hacer usted es justamente dibujar las válvulas, dibujar los flujómetros, dibujar otra es la válvula, otra válvula, un flujómetro, etcétera, etcétera. Todo esto se puede expresar como un plano, y es el que está acá. Se le dice representación PIAN-ID. PIAN-ID justamente hace referencia de sus siglas en inglés, que en este caso es, a ver, un ratito por favor, les voy a pedir ya. Ingeniero, disculpe, su micro está apagado. Ah, ya. Entonces, decíamos jóvenes que el plano de instrumentación era pues este de acá, ¿no? PIAN-ID se le dice, hace referencia a las siglas en inglés de diagrama, drawing, y de instrumentación, y P de piping, o sea, planos o diagramas o dibujos de instrumentación y de tubería. Bien, entonces como ven acá, cada una de estas válvulas, cada uno de estos flujómetros, todos esos se pueden representar mediante un esquema. Ese es un plano de instrumentación, ¿sí? La norma ISA, la 5.4, es la que en este caso establece, ¿no? La normatividad, los símbolos, ¿sí? Las letras que se debe tomar en consideración para la lectura de estos planos PIAN-ID.
Eh, tenemos, por ejemplo, acá un proceso, es un proceso industrial, obviamente, en el cual se tiene distintos, podemos considerarlo como reservorios, como tanques, ¿no? Y hay, cada uno de ellos tienen pues sus instrumentos. Por ejemplo, acá tiene un instrumento que este sería eh, voy a utilizar un ratito, ahí está. Por ejemplo, este, ¿no? Este de acá, este fermentador, es un fermentador de algún, me imagino, de alguna materia o algún proceso que están haciendo. Puede ser de repente fermentador de qué, de uva, puede ser fermentador de, qué sé yo, la papa, o puede ser el fermentador de vino, cerveza, etcétera, pues, ¿no? Varias cosas que hace. Eh, Adicionalmente va a tener necesariamente que ir instalados sensores, porque nadie se va a meter dentro del tanque y estar viendo. Claro que eso hacían antes, pero ahora hoy en día con el tema de la automatización ya no. Por ejemplo, acá hay un sensor de temperatura y fácilmente, ¿no? Uno se da cuenta, ah, veo, claro, es un sensor de temperatura. Por acá, por ejemplo, tenemos, esta es una válvula, ¿sí? Entonces sería una válvula de flujo, pues, ¿no? De F, flujo. Vamos a ver estas letras qué significan estos símbolos. ¿Entendido? Eso es más que todo un plano Piana ID jóvenes. Para eso sirve. Este es un proceso, por ejemplo, en el cual tenemos un tanque de agua, puede ser agua o un líquido cualquiera, que tiene una altura de H, ¿sí? En el cual, pues, vamos a instalar primeramente un transmisor de nivel. Ya usted conoce un transmisor de nivel, ¿no? Un transmisor de nivel, justamente. Transmisor de nivel lo que hace es eh, capta la señal de nivel y la transforma a una señal estándar directamente para poder llevarlo, esa información a un controlador, ¿no? ¿Sí? Entonces, el transmisor de nivel detecta la señal de nivel, es decir, a qué altura está, y lo manda esa información hacia un controlador de nivel. De hecho, incluso las iniciales encajan, ¿no? Transmisor de nivel, que en realidad es en inglés level transmitter, o sea, la primera palabra, en inglés es al revés, ¿no es cierto? Entonces acá es nivel transmisor, o sea, se entiende que es transmisor de nivel, él es nivel controlador, o sea, un controlador de nivel, y finalmente acá usted tiene una válvula, esta es una válvula, ¿sí? O sea, ¿qué está pasando? En función de la altura que usted está midiendo, la altura o el nivel, él le manda información al controlador. Y si, digamos, la altura o el nivel está de acuerdo a lo que usted le ha configurado, le ha programado, entonces el controlador no va a hacer nada. O sea, a la válvula dice, ¿sabe qué válvula? Quietecita ahí nomás. Pero ¿qué pasaría si el nivel está sobrepasando lo que usted ha propuesto, lo que usted ha configurado? En ese caso estaríamos sobrealimentados, o sea, estaría a punto de rebalsarse. Inmediatamente el transmisor le dará esa información al controlador y el controlador, ya con la programación que usted ha hecho, dirá pues válvula, inmediatamente es hora de abrir. ¿Por qué? Porque estamos sobrepasando el nivel deseado, el nivel configurado. ¿Entendido? Y así. ¿Y si qué pasa si estamos a lo revés? ¿Qué pasa si el nivel está por debajo de lo que usted le ha pedido? O sea, por debajo del valor deseado. O también se le llama, ¿qué cosa? El valor deseado, o en este caso, el set point, SP, ¿sí? El set point. Valor deseado, valor seteado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el set point está por debajo de lo que usted, o sea, o el nivel de agua que está acá, está por debajo del set point, debajo del valor deseado? Inmediatamente le dirá pues el transmisor de nivel al controlador, oye, ¿sabes qué? Estamos por debajo del nivel deseado. Y el controlador mandará información al actuador, que es la válvula, y le dirá pues válvula, cierra porque estamos por debajo del valor deseado. Se cierra, inmediatamente esto se sigue llenando. Obviamente acá está llena una tubería, ¿no? La cual constantemente está drenando, digamos, agua, ¿sí? Ahora, acá también debería de haber una tubería, mejor dicho, una válvula. Y ya pues, ¿no? Acá abre una válvula que también debería ser controlada, ¿sí? Pero nosotros acá estamos revisando únicamente este pequeño lazo de control, ¿sí? Es un pequeño lazo de control. Se le dice que es un lazo de control porque involucra solamente esta parte. Y es así.
Y es abierto porque a partir de acá no tengo más información. Ya después vamos a ver cuándo es abierto, cuándo es cerrado, ¿ya? La palabrita 100 involucra que este transmisor de nivel es parte del lazo de control 100. Este controlador de nivel es parte del lazo de control 100, ¿sí? Y este de acá te está indicando qué cosa es esto. Te está diciendo que este instrumento que está colocado aquí es una válvula de nivel, que también le pertenece al lazo 100. O sea, podríamos decir que son del mismo equipo. El. ¿De qué equipo? Del equipo 100. ¿Cuál es la función de ese equipo? Mantener el nivel. ¿Quiénes son los elementos? El transmisor, el controlador, el actuador, que en este caso es la válvula. Esa es la manera, ¿ya? Entonces, el plano PNID a nosotros nos hace entender en qué consiste ese proceso. Para eso sirve el plano PNID. Voy a borrar los dibujos y vamos a continuar a la siguiente, ¿ya? Vámonos más abajito. Entonces acá están los diferentes instrumentos. Como podrán haber dado cuenta acá, por ejemplo, el SEA es representado por un círculo, acá se representa también por un círculo, acá hay líneas punteadas o líneas discontinuas, acá hay una línea continua pero con dos barritas, acá hay una línea continua. O sea, ¿y qué significa eso? O sea, él tiene un significado, ¿sí? ¿Por qué un círculo y por qué no un cuadrado? ¿Mm? Entonces, eso tiene su significado. Podría haber un círculo en vez de un cuadrado, o un cuadrado en vez de un círculo, o tal vez un rombo dentro de un rómbulo inscrito en un cuadrado, o sea, hay varias figuras. Va a depender de qué significado tenga ello. De hecho, el círculo tiene un significado. Esas líneas discontinuas tienen su significado. Todo eso lo dice la norma ISA. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, entre hoy y mañana. Aquí, por ejemplo, les voy a pedir, por favor, jóvenes, que estén al tanto, ¿ya? Atendien siempre. Traten de atender. Una buena oportunidad para que se ganen sus participaciones y al final no estén pidiendo recuperación, no estén pidiendo trabajo, nada de eso, porque ahora tienen la posibilidad de sacar todo eso, ¿ya? Bien, cuando es círculo nos indica que va a ser un instrumento discreto, ¿sí? Cuando es un display con un círculo y dentro de ese, o sea, un cuadrado y dentro del cuadrado está un círculo, va a ser un display compartido o un control compartido, ¿no? Cuando veas una especie de un hexágono, va a ser la función de computadora, o sea, podría ser un PLC. Cuando ves un cuadrado y dentro del cuadrado un rombo, vas a ver un controlador lógico programable, ¿no? ¿Sí? En este caso sí, o sea, exclusivamente es un PLC. O sea, cuando usted vea esto, es función de PLC. Cuando ve usted esto es un PLC, es un controlador lógico programable. Cuando ves esto, podría ser un PLC, pero como también podría ser un controlador, o sea, que tenga función de computadora. Hoy en día los equipos, incluso los transmisores, los sensores, tienen esa función de computadora, ¿sí? O sea, ya son como microcomputadores. Si ya la vez pasada los compañeros han hablado de la Raspberry, que es una microcomputadora que cabe en la palma, en la mano, que será pues un transmisor que lo carga, ¿no? Yo he visto un transmisores pesados, o sea, más o menos estamos hablando tamaño de una laptop. Ese ya internamente tiene sus computadoras. No todos, pero la mayoría. ¿Ya? Vamos a revisar con lujo de detalle cada uno de estos. Por ejemplo, si tuviéramos un círculo, solamente un círculo, o sea, hago referencia al primer caso, a este caso, en el que tengo un instrumento discreto, ¿sí? Aquí está. Tengo un instrumento discreto, pero hay varias situaciones. Puede ser solo círculo, círculo con una raya o línea diametral, círculo con una línea pero discontinua, círculo pero con dos líneas, círculo con dos líneas discontinuas. O sea, se da varios casos, ¿sí? En el primero, por ejemplo, dice montado en campo localmente. O sea, este de acá está montado en campo. ¿Qué significa?
que, por ejemplo, a ver, hago referencia a nuestros paneles fotovoltaicos, por decir, nuestros paneles. Sería un sensor de temperatura porque está montado en campo, porque está midiendo la temperatura directamente del panel. No tendría lógica que el sensor de temperatura esté en un tablero y el panel esté pues ahí, ¿no? Porque el sensor de temperatura por naturaleza propia es necesario que esté pues adherido al panel. Entonces podemos decir que ese sensor de temperatura es un instrumento instalado en campo y lo podríamos representar tranquilamente por un círculo sin nada, sin ninguna línea, nada. ¿Sí? Listo. Un, este de acá con una línea al medio, es una línea continua, dice que es un dispositivo que está montado en el panel principal accesible al operador, ¿sí? O sea, este dispositivo está pues en un tablero. Está colocado en un tablero y es accesible al operador. O sea, el operador tranquilamente puede abrir el tablero y entrar a eso. Un ejemplo podría ser, a ver, algo cercano con nosotros para que me entiendan. Mm, a ver, les voy a mostrar un sensor, un transductor que hemos instalado nosotros, ¿ya? Para que haga referencia a este de acá, ¿sí? Voy a dejar de compartir mi pantalla un momento y voy a ir a mi álbum de fotografías para que ustedes vean más o menos cuál sería ese equipo. Aquí, fotos. Voy a compartirles mi pantalla, ¿ya? Voy a compartir toda mi pantalla y ahí están viendo, ¿no? Voy a mostrarles acá, por ejemplo acá, ¿no? Este sensor de temperatura está en campo, ¿sí? Ahora, este sensor de temperatura no trabaja solo, trabaja pues, con toda una instrumentación que está ahí de por medio, o sea, trabaja con una tarjeta electrónica, ¿no? Bien, ahí está lo que hemos evaluado a sus compañeros de fotovoltaica. He evaluado, he hecho clases presenciales o he evaluado a los chicos de integral que llevan un curso de matemáticas, también se les ha evaluado presencialmente. Y fíjense, se aprovecho para mostrarles, todos estos instrumentos nos han llegado al laboratorio. Para instrumentación todos los de amarillo, instrumentación. O sea, estamos equipados o estamos muy bien armados, ¿ya? Nos ha llegado también equipos para fotovoltaica, eólica. Y eso es bueno porque ustedes van a, de algún modo u otro, ustedes van a poder acceder a esos equipos. Ahora, esto es lo que quería mostrarles. Este es un tablero, ¿sí? Este es un tablero y lo que estoy haciendo acá, eh, estamos midiendo la tensión y la corriente de todo nuestro sistema fotovoltaico. ¿Sí? Tensión y corriente. ¿Qué es lo que ocurre acá, jóvenes? Estas cosas de color blanquito que están acá, el y el, bueno, en realidad son dos, ¿no? Porque estos son doble, pues, ¿no? Es lo mismo que esto de acá. Es lo mismo. Vamos a mostrar. Ahí está. O sea, tanto él como él son lo mismo, pero él es distinto. Él es un transductor de corriente, él también es un transductor de corriente, y él es un transductor de tensión. Entonces, como usted ya entiende y sabe qué es la palabra transductor, imagino, me va a entender lo que yo hablo, ¿sí? Justamente en el examen venía esa pregunta, ¿qué es un transductor? ¿Qué es un sensor? ¿Qué es un controlador? Entonces, este transductor lo que hace es capta la señal de voltaje y la va a transformar en una señal estándar, compatible con el PLC. Este es el PLC. Y este PLC, él no conoce de corriente y de tensión. O sea, él únicamente te va a medirte la señal estándar, 0 a 10 volts, 420 miliamperios. Esa es la señal estándar. ¿Sí? Esa es la señal estándar. Entonces, este transductor es el que va a convertir la corriente del sistema fotovoltaico a una corriente, a una señal estándar. No sé si será de tensión o de corriente, pero es estándar, ¿no? Y él también va a hacer lo mismo. Entonces,
Este dispositivo de acá, podríamos decir lo que es un transductor de corriente que está instalado en un panel cerca de la instalación, porque ya los chicos que han ido a Ayabaca saben que este tablero está pues debajo de los paneles fotovoltaicos. Y además, este dispositivo es accesible al operador, porque claro, yo puedo acá tranquilamente, abro el tablero y tengo a la vista el equipo y puedo cambiar sus mediciones y puedo hacer N cosas. Puedo conectarlo, desconectarlo, probar, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Entendido? Entonces, sería un ejemplo para lo que hemos estado revisando hace un momento. Es un equipo, es un transductor de tensión instalado en campo, está en un panel, que es un tablero, y además es accesible al operador porque abrimos la puerta y ya lo vemos, el equipo. Este de acá igualmente es un transductor de corriente instalado en campo, en un tablero accesible al operador, ¿sí? Esos son los equipos. Voy a dejar de compartir y vamos a irnos acá. Voy a compartir nuevamente mi... Ahí está. Vámonos a la clase. Entonces, ese sería un ejemplo, por ejemplo, el de acá. Montado en panel principal accesible al operador, ¿sí? Montado en el tablero y está accesible al operador. Círculo con rayas discontinuas. Está montado detrás del panel o consola de instrumentos y no es accesible al operador. Sí, o sea, está en un tablero, sí, pero no podemos acceder a los equipos porque posiblemente pues, hay que desarmar o hay que abrir, ¿no? El tablero para poder acceder a estos equipos. Por eso está en línea discontinua. Cuando es un círculo con dos líneas continuas, nos dice que está montado en un tablero auxiliar o instrumentos auxiliares. ¿Sí? Ejemplo de esto sería, a ver, miren, voy a dibujar acá. Así, ¿ya? Eh, las fajas transportadoras las utilizan en la industria bastante, las fajas transportadoras, las cuales pues son grandes, ¿no? ¿Quién no ha visto allá? Acá nomás ustedes cerca tienen la suerte de tener industria acá en Caracota. Bueno, suerte entre comillas, pero ahí hay una industria, ¿no? Este, hay grandes fajas transportadoras, estamos hablando de 100 metros, 50 metros. Es una faja, ¿no? Es una faja transportadora, ahí están sus motores. Y él pues lo que se encarga es de llevar material, obviamente utiliza un motor, ¿no? En este caso, cuando la faja es así, la faja lo que va a hacer es, su dirección es en este sentido, ¿sí? Si la faja su dirección en este sentido, el motor está acá, ¿sí? Eso sí, sí, sí. Entonces, el motor está acá y, y, y obviamente acá hay pues toda una especie de una estructura, ¿no? Debajo, toda una estructura metálica, obviamente. Las fajas son muy interesantes, porque conlleva toda la parte eléctrica, la parte mecánica, la parte de montaje, la parte de instrumentación, la parte de control, ¿no? Es interesante estas máquinas. En la parte superior va a encontrar una plataforma, ¿sí? Una plataforma, ¿ya? El cuarto de control, que obviamente es para este motor, está ubicado pues lejos, ¿no? Se le llama sala eléctrica. Y en la sala eléctrica están todos los tableros que lleva la planta, pues, ¿no? O al menos un sector de la planta, ¿no? Tablero del motor, tablero de la chancadora, tablero de la zaranda, tablero del filtro, tablero del horno, todo está en la sala eléctrica, eso se le llama sala eléctrica. Entonces, de algún modo u otro, porque ese es el desafío de la ingeniería, pues, ¿no? De algún modo u otro, hay que llevar, fíjate, hay que llevar el cable de acá, de los tableros, de algún modo u otro, lo va a hacer así, ya simbólico, porque vaya que sí es un desafío, porque tienes que buscar el camino más seguro, el camino más corto, el camino más accesible para llegar a tu alimentador. En este caso, para llegar de mi alimentador a mi carga.
Así se va el cable. 100, 200 metros, tranquilamente el cable va. Ahora, la ingeniería es la que determina qué sección de cable va a ser necesario utilizar dependiendo de la sección del cable y además de la carga, de la tensión, para no ir por debajo del nivel de caída de tensión. Cuando el cable es más largo, hay caída de tensión y eso no conviene. Entonces, ¿qué se hace en esa situación? Se aumenta el diámetro del conductor, del cable. Justamente eso ya lo hace la parte de ingeniería, pues, ¿ya? Pero la idea, lo que quiero entrar en detalle es lo siguiente. Entonces, por acá se lleva el cable hacia la sala eléctrica. Entonces, aquí está el motor. Entonces, el control del motor lo vamos a tener desde la sala eléctrica, e inclusive la sala eléctrica es donde están solo los tableros. Muy aparte, va usted a encontrar por acá lo que es un cuarto de control, ya, donde están las computadoras, donde están los monitores y todo eso. Y así es en industria, en fábrica, en minería. Así siempre es. Sala eléctrica, cuarto de control, y aquí está el motor. Entonces, por tema de emergencia, por tema de una situación en la que de repente mantenimiento, temas X, aquí instala un tablerito chiquito, un pequeño tablero, aquí. ¿Para qué? Para que desde este tablero, en situaciones eventuales, ¿ah? Situaciones, vuelvo a decir, de mantenimiento, situaciones de emergencia, donde por ahí de repente se atracó, se malogró, se rompió la banda, o hay un accidente, digamos, de alguna persona, X cosas que se puedan presentar. Para ese tipo de situaciones, aquí hay un tablerito, ¿sí? Y por A o B ocurre, entonces inmediatamente alguien tiene que activar desde acá y puede desenergizar al motor, que no ocurre siempre. O sea, el control del motor se debería de tener exactamente desde este punto, el 4 de control. De acá se manda la información a la sala eléctrica mediante cable de comunicación. En la sala eléctrica los tableros, como tienen PLC, están equipados, mandan la información eléctrica ¿hacia dónde? Hacia el motor directamente. Desde acá. Pero por situaciones de emergencia, por situaciones de mantenimiento, se instala un tablerito acá afuera, que si bien es cierto, hace la misma función de lo que está acá. O sea, la botonera que hay acá en los tableros, que pueden tranquilamente apagar y encender el equipo, están también acá, en este lado. Pero este es un pequeño tablero. ¿Podríamos decir que es un tablero auxiliar? Claro que sí, porque es auxiliar. Porque tranquilamente desde el centro de control o de la sala eléctrica puedes mandar, o también del cuarto de control. ¿Sí? Por otro lado, aquí yo una vez les mostré una fotografía que instalaba un sensor inductivo. Y ese sensor inductivo no funciona solo. En este caso en particular le han instalado un pequeño controladorcito. Un controladorcito, pero el controlador no lo van a poner en la pared, no lo van a poner ahí puesto a la intemperie, sino se fabrica un tablerito. Un día les voy a mostrar, o de repente a las siguientes clases les voy a mostrar fotos de la planta, ya para que vean y se hagan una idea más o menos de cómo queda. Entonces se instala un tablerito, dentro del tablerito está el controladorcito del sensor, en este caso del inductivo, que te da a entender las RPMs. Y eso no es por gusto, tiene una función. Porque si por A o B disminuye la velocidad de la faja, es porque está pasando algo, ¿sí? Porque estás excediendo su capacidad o porque algún mecanismo se atracó o algo. Cuando la velocidad disminuye, inmediatamente esa información tiene que llegar acá. De tal manera que, uy, vamos, personal de mantenimiento, diríjase a la faja tal, al motor tal, al control, hay una falla, ¿no? Desde el cuarto de control envían esa información y el personal de mantenimiento de frente va ahí y se pone a verificar qué ha pasado, por qué disminuyó la velocidad. ¿Quién ha detectado esa disminución de velocidad? El sensor inductivo. ¿Sí? Esa es la manera de trabajar. Tanto este panel como este panel son auxiliares. Y dentro de estos paneles hay dispositivos. Por ejemplo, acá hay un pequeño controladorcito que te mide las RPMs. Y acá, bueno, hay botoneras que te miden lo que es, o no mide la botonera, sino puede ser un start, un stop y un botón de emergencia siempre. Ah, y adicionalmente me estaba olvidando. En algún momento yo les he hablado de los termistores, los NTC y los PTC, ¿sí?
Eso ha sido pregunta de examen incluso. Esos termistores, muy aparte de las termocuplas, las PT100, que ya hemos hablado que también son industriales, esos termistores, una aplicación industrial que la dan, ¿saben dónde he visto? Acá en los motores eléctricos. Un motor eléctrico más o menos es así. Ah, bueno. Ay, es una caricatura lo que estoy haciendo realmente, pero es un motor eléctrico, ¿no? Su polea, su eje, ahí está el motor, sus disipadores. Internamente este motor tiene obviamente una bobina que hace posible que se pueda movilizar el motor. O sea, transforma la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Sí? Una de las fallas más frecuentes que se da en el motor es la temperatura, calienta. Como cualquier equipo, si usted agarra en este momento su laptop, de hecho que va a estar un poquito caliente. Si, si verificas un televisor, si verificas cualquier máquina eléctrica, siempre tiene pérdidas de calor, las famosas, el efecto Joule que le dicen, ¿sí? Y peor si son cargas inductivas, como lo es un motor. Ya hablamos del efecto eh, por la histéresis, se presentan pérdidas, pero lo que más se refleja es en calor. Si bien es cierto, es normal que caliente, si está dentro de sus parámetros de funcionamiento, puede calentar, pero hay un detalle acá, no puede exceder cierta temperatura. Cuando el motor, por ejemplo, está sobrecargado, se va a exceder la temperatura. Y eso tranquilamente puede llevar a que el motor no se queme, sino se funda, que es lo mismo, solo que a veces no lo decimos bien, decimos, hoy se ha quemado. Un foco no se quema, un foco se funde. Un fusible no se quema, un fusible se funde. Un motor igualmente no se quema, sino se funde. ¿Sí? Que es lo mismo, ¿sí? Pero uno es la palabra técnica y otro es la palabra mal dicha. Entonces, para evitar que este motor, o también se dice se sobrecaliente, para evitar que este motor se sobrecaliente, le instalan PTCs, o sea, sensores de temperatura pequeñitos, y los ponen adheridos a la bobina, a la bobina, pegados a la bobina. Sí, los he visto en transformadores, en varios equipos, ¿eh? Los vi esos PTC pequeños, pegaditos a la bobina. De tal manera que cuando el motor de un modo u otro supere la temperatura de trabajo, inmediatamente se corta, ¿ah? Corta, se abre y el motor deja de funcionar. ¿Sí? Entonces, podríamos indicar que también aquí hay un instrumento, que en este caso es un sensor de temperatura, que está instalado en campo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sería también un ejemplo de eso. ¿Ya? Finalmente tenemos acá que nos dice montado en panel auxiliar no accesible al operador. ¿Sí? Entonces, ya sería un tablerito auxiliar, es auxiliar, pero usted no puede acceder a ese dispositivo o a este sensor. Pero más les diré, se trabaja con él, con él, con él. Casi esto no se ve mucho, o bueno, en nuestra área, o lo que yo conozco, lo que yo les voy a enseñar casi no se ve. ¿Ya? Ojo con él, ojo con él, con él, con él. Muy bien. La posición de los instrumentos. O sea, este vendría a ser un plano, digamos, o mejor sería un cuadro resumen de lo que hemos visto. Instrumento discreto es un círculo. Ya. Montado en campo, sin nada. Localización en panel principal con una raya. Localización en panel auxiliar, dos rayas. Localización detrás del panel, raya discontinua. Instrumento de control distribuido. Es un cuadrado, dentro del cuadrado tienes un redondo. No tiene nada, está montado en campo. Con una línea diametral está en localización en panel principal. Con dos líneas continuas, localización en panel auxiliar. Y así, de esa manera, jóvenes y señores. Va a ser necesario que usted, digamos, se aprenda qué representa el círculo, qué representa el círculo dentro de un cuadrado, qué representa el rombo y qué representa finalmente el rombo dentro de un cuadrado. ¿Sí? Eso es para que usted ya lo pueda aprender. De hecho, te he dejado un video ahí también adicional para que verifiques toda esa información que se le está dando. Ahora, hace rato ya se les ha, más o menos, se les ha dado un ejemplo en el cual le habíamos dicho qué implica cada letra.
Cada letra por lo general son las siglas en inglés del parámetro o la función que cumple ese equipo. La primera letra es lo que se va a medir, ¿sí? Primera letra es la variable a medir, acá lo dice bien claro. La primera letra es la variable a medir, ¿sí? Primera letra es F, ¿sí? ¿Qué cosa es la variable a medir? ¿Y F de qué viene? De flujo, fue él, ¿no? Flujo, en inglés. Es caudal en este caso. La segunda letra es la función de lectura pasiva, la tercera letra la función de salida, y el número que está abajo es el número de lazo de control. Va a haber algunos casos en que tengas 2 letras y hay algunos casos de que tengas 3 letras. Y creo que he visto algunos casos con 4 letras incluso. ¿Ya? La primera letra es la variable, la segunda letra es la función que cumple, en este caso es la letra E, que viene de elemento primario. Y usted sabe que un elemento primario es un sensor. Por lo tanto, este equipo sería un sensor de caudal, y como es un círculo y no hay ni una línea, que estaría montado en campo, el panel de campo, claro, y además pertenece al lazo 101. Sensor de caudal montado en campo y pertenece al lazo 101. Así es. Acá tengo 1, 2, 3. Entonces, el primero te indica la función. T haría referencia a temperatura, lo más obvio, ¿sí? Aunque también T en segunda letra puede ser transmisor, y muchos se confunden eso. T es temperatura en primera letra, y en segunda letra T también es transmisor. Ahí tienes que diferenciar. En primera letra, de derecha a izquierda, ¿sí? Estoy viendo de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha, en primera letra, temperatura, o sea, esto es algo que hace con temperatura. La I es la función, la segunda letra vendría a ser la función que cumple. Entonces, en este caso sería un indicador. La tercera letra también para nosotros es eh, lo que va, el instrumento en sí que va a ser, ¿sí? De tal manera que al final tengamos acá, esto es un controlador indicador de temperatura. O sea, es un controlador indicador de temperatura. O sea, no solamente controla, sino que también te indica. Es decir, este equipo debe tener una pantallita y en la pantalla te dice a qué temperatura se encuentra. ¿Sí? Y además tiene la función de controlador. La puede controlar a temperatura. ¿Sí? La línea que está acá te indica que está está en un tablero. ¿Sí? Acá dice, elemento en panel accesible al operador. O sea, hay un tablero y está accesible al operador. Y además pertenece al lazo de control 60. Hay un lazo de control. Y montado en el panel que es número 2. ¿Y por qué es esta palabrita? Porque se da en casos en que los tableros son iguales. ¿Sí? Por ejemplo, mira, por ejemplo, acá, por alguna razón, digamos, han instalado un silo. Un silo es como un tanque más o menos, que vimos hace rato. De fermentación puede ser, ¿no? Aquí también han instalado otro silo. Podría ser por el tema de capacidad. O sea, digamos, tienes una capacidad, qué sé yo, de 100 metros cúbicos. Entonces, en lugar de comprar un silo entero de 100 metros cúbicos, de repente usted ha comprado uno de 50 y otro de 50 metros cúbicos. ¿Ya? 50 y 50. Pero son los mismos. Entonces, él tendrá su tablerito en donde te indique la temperatura, la presión, y qué otros parámetros más que estarán viendo. Depende de su proceso. De repente están viendo pH, de repente están viendo el grado de viscosidad. Va a depender de su proceso. Y como este es el mismo también, igual le va a tener que poner su tablerito y acá sus instrumentos. Por lo tanto, son dos iguales. O sea, usted va a comprar 2 sensores de temperatura, 2 transmisores de temperatura, 2 tableritos, o sea, casi lo mismo. Entonces, él va a hacer, en ese caso, él va a hacer, le va a llamar 1,
y a él le va a llamar 2 para hacer diferencia. Entonces, por eso se dice, este es un controlador indicador de temperatura que está instalado en el panel y además pertenece al lazo número 60, que además pertenece al tablero número 2. Que podría ser este de acá. ¿Entendido? Para ese es el número. ¿Ya? Voy a borrar los dibujos y me dirijo a la siguiente diapositiva. Cuando tienes varias letras, igualmente te da a qué hace referencia. Te voy a pedir, por favor, que repases este material. Si tú no repasas, si solamente te vas con lo que yo te digo, con lo que yo te hablo, créeme que vamos a estar en problemas. Voy a tratar de avanzar lo más posible este semestre, jóvenes, o esta unidad, porque estamos un poquito atrasados. De hecho, este es un material correspondiente a la primera unidad. TIT, transmisor de temperatura. LC, controlador de nivel. FI, indicador de flujo. GR, registrador de espesor. ME, elemento primario de humedad o sensor de humedad. KS, switch por tiempo. ¿Y de dónde sacas tiempo? No entiendo. Todo eso lo vas a ver acá. Hay esto. Esto te va, lo primero que vas a encontrar en la norma ISA es este cuadrito, en el cual te dice que A, por ejemplo, es análisis, o puede ser alarma, dependiendo en qué letra se encuentre. B, puede ser, en primera letra puede ser un quemador, en segunda letra puede ser, es libre. O sea, no tiene designación la letra B. Vámonos a temperatura, por ejemplo. La letra T. ¿Dónde está? T, temperatura. En primera letra, claro, es temperatura, obviamente, la letra T. En segunda letra es transmisor o transmisión o transmisor. ¿Sí? En primera letra, cuando vea la T, es temperatura. En segunda letra, a partir de segunda letra es transmisor. Vamos a la letra E. ¿Dónde está la letra E? En primera letra nos dice que E puede ser caudal. No, E. No, acá está, ¿no? E. En primera letra E nos dice que puede ser tensión o fuerza electromotriz. O a partir de la segunda letra es elemento primario. ¿Sí? O sea, en otras palabras, si usted ve un equipo que tiene la siguiente, o sea, ¿qué pasa si es E, E? ¿Qué tendría usted con la letra E y E? Entonces sería un sensor de tensión, que es el que nosotros tenemos o hemos mostrado hace un rato. E, E. Sensor, o sea, es E, es en segunda letra, elemento primario. Elemento primario. Y E en primera letra nos dice que acá es tensión. Entonces es un elemento primario que es sinónimo de sensor que está midiendo tensión. ¿Sí? De esa manera. Le voy a pedir por favor a ustedes que practiquen eso. Si no practicas, ahí vas a tener problemas, joven señorita. Ya, van a tener problemas. Primera unidad se les ha apoyado. Segunda unidad, ahí nos cerramos muy bien. No, ya no podemos. Repase usted, ahí está el material. Repase los ejercicios. De hecho, en el examen se le ha tomado los mismos ejercicios que pues que hemos mostrado en las diapositivas. ¿Sí? 4 letras, mire. Controlador, indicador de presión diferencial. P hace referencia a la palabra presión, D es diferencial, I es indicador y C es controlador. Transmisor como elemento primario diferencial de temperatura. Un trabalenguas. En este caso es un transmisor. No, este es un transmisor como elemento primario. E es un sensor, D es diferencial y T es temperatura, la función que va a cumplir. Transmisor como elemento primario diferencial de temperatura. O sea, un elemento primario es el sensor, ¿no? Pero es un sensor especial que funciona con diferencia de temperaturas. PDAL sería una alarma de nivel bajo de presión diferencial. PID hace referencia a presión diferencial. A me imagino que hace referencia a alarma y L a la letra low, de bajo. ¿Sí? Alarma de nivel bajo de presión diferencial. De esa manera, usted tiene que interpretar los planos Piana y acá le deja el mismo ejercicio que se ha visto hace un momento, en la cual ya sabemos que es un transmisor de nivel, un controlador de nivel,
Y mira, esta es pregunta de foro y pregunta de examen. Cuando usted ve una raya oblicua, o sea, cuando la raíz es así oblicua, no es un proceso, nada, sino simplemente te está diciendo qué es esto que está aquí. Cuando usted ve algo así, esto no es un sensor, por si acaso. Profesor, ahí está por redondo, entonces es un sensor en campo. No, 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 no. El hecho que tenga esta rayita oblicua hace de que sea un indicador de a lo que está apuntando esa raíz o esa línea. Entonces, en este caso, él lo que te está diciendo que esta cosa que está aquí, esto, es una válvula de nivel, que pertenece obviamente al lazo 100. Pero si usted ve algo así, un círculo con una raya o vertical o horizontal, entonces ahí sí es un instrumento, que es muy diferente cuando ves un círculo, no, la diferencia es abismal. Yo creo que no tengas problema de reconocer eso. ¿Entendido? Cuando está con raya oblicua, te indica que es el dispositivo. Cuando está con una raya horizontal o vertical, te indica que es. Ahora, en cuanto si la línea es continua o discontinua o tiene dos barritas, eso también tiene su significado. Entonces, ¿qué implica eso? De que si es señal eléctrica, si es señal neumática, tubo capilar, etcétera, etcétera. Eso vamos a ver ahorita, ¿ya? Voy a cerrar y continuamos por acá. Bueno, acá nos da cierta información, pero no es tan relevante porque no está tanto relacionado con nuestra escuela. Bueno, lo puedes revisar ahí, ¿no? Tubo Venturi, que también es una forma de medir el flujo. Estos equipos, que sí tenemos laboratorio, ¿no? Y sus símbolos nos da ahí. Esos son sus símbolos. Flujómetro magnético, ahí están sus símbolos. Con la letra M, ahí están la simbología. Ya sabes que es oblicuo, ¿no es cierto? Es oblicuo. Que te está indicando que es un dispositivo para medir presión. Ahí está. ¿Ya? Elemento temperatura sin termopozo. Es este de acá, ¿no? Con el cual les he mostrado también este dispositivo. Y ahí tenemos distintos dispositivos, los símbolos de los transmisores, ahí está su símbolo. De temperatura, por ejemplo, transmisor de temperatura, TT, transmisor de presión, TT, transmisor de flujo, transmisor de nivel. Considero que él tenemos en laboratorio, todo tenemos en laboratorio, estos tres. Tenemos, ¿ya? Y ahí nos vamos con las líneas. Cuando la línea es continua, cuando la línea es discontinua. Vamos a dejarlo acá, nos estamos quedándonos casi al 50% de la diapositiva. Te voy a pedir por favor que usted revise esta información. De hecho, es el mismo material del semestre anterior. Hay un video también en el cual se ha explicado. Revíselo usted, por favor, sobre todo los chicos que están con baja nota. Les vuelvo a repetir, se les ha ayudado en la primera unidad. Si esta unidad continúan con esa actitud de no querer, no responden, voy a sentir muchos jóvenes. Sí, yo lo siento mucho. De hecho, si es que se da una situación, de repente una situación en la que menos del